no sé qué palabra usar. ¿Qué usarían ustedes como palabra para describir un 1100% de aumento de casos de COVID? Casos de COVID que traen un montón de dificultades, por supuesto que además de que no se trabaja, se puede contagiar a gente que está en riesgo. Aumenta el COVID. En la Argentina empezaron a preocuparse. En la ciudad hay un gran operativo de vacunación. La gente mayor de edad se tiene que ir a vacunar, pero hay mucha gente que supone que no pasa nada, que te contagiaste, quedás unos días como una gripe y volvés a tener COVID y que no hay consecuencias. Se lo vamos a preguntar a una de las médicas que más sabe de COVID, que es Marta Cohen. ¿Cuáles son las consecuencias de tener COVID una y otra vez? ¿Por qué hay que vacunarse, Marta? Hola, María Laura. ¿Cómo Sí, en estás? Argentina y en Latinoamérica están aumentando los casos de COVID de una manera muy significativa. Eh, Hay que apuntar a vacunar sobre todo, además de las personas de más de 50 años y con un factor de riesgo, a los jóvenes. A los Los jóvenes jóvenes, mirá. que no han completado la tercera dosis porque, como vos decías, no me pasa nada, me agarro una gripe y chao. Pero en realidad la pandemia se debe a, o sea, ¿qué necesitamos para terminarla? Un enlentecimiento de la transmisión del virus. Es decir, que nos contagiemos menos, porque cuanto más contagios hay, menos posibilidades hay que podamos terminar con la pandemia antes que más tarde. Marta, te interrumpo porque estamos viendo imágenes de lo que pasó el fin de semana, larguísimas colas en los centros de vacunación, hay menos centros de vacunación, la gente va los fines de semana y la mayor parte de la gente que va es gente grande. Las campañas apuntan a la gente grande. Hay médicos que dicen mayores de 80 obligatorio, mayores de 60, ahora se sumó Hugo Pizzi diciendo mayores de 50. Vos estás diciendo, es importante que los jóvenes se vacunen. ¿Cómo los convencemos? Sí. ¿Por qué tienen que vacunarse los jóvenes? Bueno, los jóvenes se tienen que dar sobre todo la tercera dosis, que hay muchísimos que no la recibieron, porque ellos posiblemente van a tener una enfermedad leve, como porque son sanos, pero se la pueden pasar a sus tíos, a sus abuelos, Claro. a sus vecinos, y ellos son los que van a tener la enfermedad grave, porque muchas personas vacunadas, aún vacunadas con el esquema completo, pueden tener una enfermedad grave. Pero además los jóvenes pueden tener algo que es el COVID prolongado, que se ve mucho en gente joven, se ve hasta un 30% de las personas que tuvieron COVID, adultos, 10% de los niños, y eso ocasiona deterioros cognitivos, no se pueden concentrar cuando estudian, están muy cansados, les duelen los músculos, tienen poca resistencia. Sí. Eso de COVID prolongado que les puede pasar tanto a los jóvenes como a los mayores es importante porque va a influenciar su vida futura. Entonces yo Marta, creo que los sí. papás tienen que convencer a sus hijos que se vacunen. Vos dijiste los jóvenes tienen que darse la tercera dosis, pero no tienen que llegar hasta la quinta, no tienen que darse el Bueno, esquema completo. Entiendo que es de locos porque hay muchos que no han sí, llegado a la tercera dosis, pero es en de locos. realidad hay que Sí. repetir que la dosis no dura un año. No, bueno, en Argentina se está dando la quinta dosis, está bien. Ahora, ¿es necesario la quinta dosis para los jóvenes? En este país se dieron 4. A mí, que soy joven pero no tanto, Claro, me dieron la cuarta dosis al año. sí. En el medio tuve COVID y fue leve, tuve solamente tos. Ahora, es importante que las personas mayores de 50 años, las personas con cualquier discapacidad, con cualquier vulnerabilidad, factor de riesgo y personal de salud se den todas las dosis. Los jóvenes, es importante, si se dan una cuarta dosis está bien, Ah, pero ok. sobre todo hay que hacer hincapié en que aquellos jóvenes que no se han dado la tercera o que se han dado una, y sobre todo si se dieron primera y segunda de Sinopharm, vayan a vacunarse. Por eso, es importante la campaña de vacunación, pero siempre van los mismos. Entonces, lo que Claro. tenemos que lograr es capturar, Que vayan además los de más ese grupo, jóvenes, a que los vayan los jóvenes. más jóvenes. Repito, antes de despedirme, hay muchas internaciones por COVID todavía. Hay Sí, muchas y se internaciones. presenta de otra manera, ¿eh? Sí. Se presenta con un infarto de miocardio, con un accidente cerebrovascular, con una trombosis pulmonar, porque el COVID ahora se manifiesta más en la vía aérea, Sí. pero sí afecta los vasos sanguíneos de las personas mayores y hay un aumento de la incidencia de estas enfermedades cardiovasculares. Bueno, es importantísimo lo que dijo, importantísimo. No se presentan las muertes o las internaciones como se presentaban antes. Infarto, ACV, dijiste. Estas son Sí, consecuencias de COVID también, de las que no se está sí, sí, sí. hablando. Sí,
Es así, Laura, es así. Mira, un tío mío muy querido, 80 años, en Toenquelao, que murió con un infarto de miocardio, tenía COVID. O sea que eso es, y está en el mundo viéndose ese aumento de la incidencia. Son consecuencias impensadas que hay que empezar a contarle a la gente. Son Y si te puedo decir consecuencias. Por qué además los jóvenes se tienen que vacunar, es porque el COVID prolongado produce en los jóvenes también, se está viendo un aumento de la incidencia de diabetes tipo 1, claro, un aumento de la incidencia de tiroiditis crónica, etcétera, etcétera, que es... En los jóvenes produce diabetes. Sí, sí. Sí, fuertísimo, muy fuerte lo que estás contando, pero lo vamos a seguir hablando. Marta, te agradezco un montón este contacto. Bueno, a ver si entendieron, como conclusión. Marta Cohen nos trae a todos, desde donde trabaja, desde Inglaterra y para todo el mundo. Está habiendo enfermedades distintas producto del COVID. En la gente grande, muertes e internaciones por ACV y por infarto. En la gente joven, la aparición de diabetes tipo 1. No es que queremos hablar del COVID, no es que estamos haciendo propaganda de nada. Esto es importante decirlo, por eso estamos volviendo con el tema, por eso llamamos a Marta después de haberles mostrado todos los centros de vacunación en Buenos Aires. Pero ahora tenemos información urgente.